y es que todavía nos quedan las citas en nuestra demarcación, nos quedan todavía las citas de Barbate o de Vejer con las fiestas del orgullo o de la diversidad, como lo han llamado en la localidad de Vejer de la Frontera. Y hoy vamos a hablar de eso, precisamente, vamos a hablar de diversidad sexual, lo vamos a hacer con nuestro psicólogo de cabecera, Antonio Guerrero. Bienvenido, que vienes propio para lo que vamos a hacer, hablar de diversidad sexual, porque es una camisa muy de orgullo, ¿no? Muy de orgullo, mira, fíjate, un outfit muy propio para el tema. Totalmente. Vamos a hablar de la diversidad sexual y habrá mucha gente que dirá, ¿y por qué en la sección de un psicólogo se habla de diversidad sexual? Porque forma parte de una de nuestras áreas principales como persona, que es nuestra sexualidad y nuestra psicosexualidad, porque no sé si sabes que un gran porcentaje de la sexualidad humana es psicológica. Entonces, pues claro, hablar de sexualidad forma parte de hablar de todo nuestro contexto emocional también. Me ha encantado lo de psicosexualidad. Claro, es una parte de la terapia sexual. Está la terapia sexual, que se trabaja en sexología, y la terapia psicosexual, que se trabaja con lo que tiene que ver más con pensamientos, con emociones relacionadas con el sexo. Ok, bueno, pues vamos a aprovechar para hablar de diversidad sexual en el mes del orgullo. En un mes del orgullo en el que hay muchos conceptos que se le escapa en el día a día a la gente, al común de los mortales en este área. Hay mucha información, lo que pasa que, bueno, realmente es un tema muy profundo, porque claro, hablar de sexualidad humana tenemos que tener en cuenta que no solo hablamos de una sexualidad a nivel física, sino también a nivel psicológica y emocional, con lo cual, claro, entra en juego muchos factores, como por ejemplo son los roles de género, la expresión de género, la identidad. Son muchos conceptos que son importantes de entender y que normalmente no se nos cuentan en el día a día, con lo cual, pues claro, hay mucha confusión. Y yo, por ejemplo, te lo digo porque cuando trabajo en terapia, ¿no? Porque esto es una faceta importante que trabaja con este campo, es la psicología afirmativa, que se basa precisamente en la aceptación de la propia identidad sexual, y la terapia va encaminada a eso, ¿no? Entonces, pues, al final, el tener claros ciertos conceptos, como siempre digo aquí, ¿no? Hay que tener ciertos conceptos claros para poder entender ciertas cosas. Entonces, pues bueno, yo quería en este mes, que es un mes de diversidad, y aprovechando pues un poco la pantalla que tenemos aquí, dar a conocer un poco con el tema este, porque puede haber muchas personas que se sientan identificadas con esto y a lo mejor por miedo, por vergüenza, por desconocimiento, pues no buscan algún tipo de ayuda. Y bueno, a lo mejor si esto consigue que despertemos ciertas conciencias, tanto para la gente que se acepte como para los que no conocen un poco, que vayan perdiendo un poco ese miedo a lo desconocido. Y entonces, pues bueno, me ha parecido un tema interesante. Todavía hoy hay gente que tiene problemas de aceptación de la identidad sexual. Hay mucha gente con problemas de identidad sexual y parece que van creciendo otra vez de nuevo. Date cuenta que la sociedad es cambiante. Y eso significa que, bueno, que cosas que parecía que estaban superadas vuelven a aparecer otra vez, muchos miedos, vuelven a aparecer otra vez conductas que son de agresividad hacia ciertas personas dentro de los colectivos, con lo cual, pues bueno, vuelve otra vez cierto miedo al aceptarse, porque aceptarse uno mismo conlleva no solo salir del primer armario, que es darte cuenta tú, sino también el mostrarte a los demás, que es como un segundo armario. Con lo cual, pues bueno, hay gente que se acepta a sí misma, pero tiene miedo del de fuera, con lo cual eso también genera problemas de aceptación, y eso hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque si no, al final la persona tampoco disfruta de su vida ni de su sexualidad. Vamos a hablar entonces de identidad sexual, vamos a hablar de conceptos básicos para que nos podamos manejar. Mira, los conceptos básicos que a mí me gusta siempre recalcar cuando hablo de psicología sexual es, por un lado, sexo biológico, por otro lado, hablamos de género y por otro hablamos de orientación. Sí. ¿Sí? Cuando hablamos de sexo biológico, esto es lo que todo el mundo al final, yo soy hombre, soy mujer, ¿vale? El sexo biológico se corresponde con esto, es decir, el sexo que yo tengo asignado cuando nazco. Si tengo una serie de caracteres sexuales, como por ejemplo son mis genitales, los cromosomas, las hormonas, pues eso me va a definir como hombre o como mujer o como intersexual. Es decir, hay un tercer sexo biológico que se llama intersexual. Antiguamente se le llamaban hermafrodita, pero este concepto se ha quedado como un poco obsoleto. Entonces, el intersexual es una persona que comparte información genética o puede tener un sustrato biológico
perteneciente a ambos sexos. Es decir, se pueden encontrar personas que tienen tejido ovárico y también tejido testicular, o que en sus cromosomas pueden aparecer, por ejemplo, XXY, que ya sabemos que el XX es para mujer, XY es para hombre, pues pueden aparecer con un desdoblamiento del cromosoma X, por ejemplo, ¿no? Con lo cual el intersexual es como una persona que comparte con ambos. Entonces, esto hablamos de sexo biológico, que es normalmente lo que todo el mundo dice hombre o mujer. Pero después nos tenemos que meter en un concepto importante que es el género, que aquí es donde hay mayor confusión con el tema del género, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de género hay que distinguir dos vertientes. Por un lado está la identidad y por otro lado la expresión. Identidad de género es cómo una persona se siente a sí misma, cómo se percibe como hombre, como mujer o como otro género, porque no solo está el género masculino y femenino, sino que hay más géneros, ¿no? Con lo cual, el género, cuando hablamos de identidad, hablamos de la percepción que tiene la persona a nivel individual y profunda de cómo se ve y se siente a sí mismo, como hombre, como mujer, como una persona sin género, con una expresión fluida, es decir, puede haber diferentes modos, ¿no? Y entonces, dentro de la identidad de género, podemos encontrar que hay, por un lado, un concepto que se llama cisgénero, que el cisgénero es cuando yo me identifico con mi sexo de nacimiento. Es decir, si yo, por ejemplo, soy hombre, me identifico como hombre. Es decir, yo me siento y me percibo como hombre. Entonces, como hay una alineación entre mi sexo y mi género, eso llamamos cisgénero. Y en el otro concepto, que es el transgénero, que el transgénero es cuando no hay una alineación entre lo que yo tengo como sexo biológico y cómo yo me percibo a mí mismo. Una persona transgénero, dentro de lo que es el transgénero encontramos el transexual. Sí. Es decir, que son conceptos distintos, porque el transexual es una persona que no se siente con su género, o sea, con su sexo de nacimiento, y sí lleva a cabo algún tipo de procedimiento para cambiar. El transgénero no, el transexual sí. Es decir, que el transexual sí que lleva a cabo algún proceso para el cambio de sexo, que puede ser de mujer a hombre o de hombre a mujer. Ahí tenemos un concepto que es importante entender. Y después hablamos de los géneros, pues que son más genderqueer, ¿vale? Que esto es como personas que no se identifican a sí mismas como un género masculino o femenino, sino que tienen como una mezcolanza. No es que sea una mezcolanza, que puede ser, ¿no? Porque aquí hablamos, por ejemplo, de identidad de género fluido, que son personas que pueden variar la identificación con el sexo, se pueden sentir a sí mismos y percibirse como hombres en algunos momentos, como mujer en otros. Hay personas bigénero que se sienten hombres y mujer a la vez, personas que no se sienten identificados con ninguno. Entonces ahí, en ese paraguas de lo que es lo queer, incluimos, pues bueno, toda esta amalgama, ¿no? Un poco de diferentes géneros que hablamos aquí. Estamos hablando de identidad. Vale, mira, yo es que estoy viendo lo que tenemos ahí en pantalla y hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Dentro del género y de la expresión de género está el no conforme. Explícame eso porque me he quedado loco. Claro, es que lo que te acabo de contar es la identidad, que es como yo me percibo a mí mismo de cara a nivel interno. De hecho, creo que un poco más adelante en la presentación hay una diapositiva exclusivamente para esto. Entonces, para que los demás también en casa lo puedan ir viendo, puedan ir siguiendo un poco esto, porque yo sé que tiene mucha información. Entonces, la expresión de género es cómo yo manifiesto hacia afuera mi identidad. ¿Se entiende? Sí. La identidad es cómo yo me siento y me percibo, y la expresión es cómo yo lo manifiesto hacia afuera. Por lo tanto, los no conformes son personas que su manera de entenderse a sí mismos, porque al final es lo que te quería comentar antes y se me ha pasado. Es decir, que el género es una construcción social. Al igual que el sexo biológico de nacimiento, el género no. El género es una construcción social y cultural. Influye mucho la cultura y el momento en el que hemos nacido. ¿Por qué? Porque el género es lo que la sociedad se supone que espera de nosotros por ser hombre o por ser mujer. Con lo cual, ¿qué pasa? Que la manifestación no conforme es cuando una persona, y hablamos de manifestación que no tiene nada que ver con la orientación. Esto lo vamos a ver ahora. Una persona no conforme es, por ejemplo, un hombre que se siente a sí mismo como hombre, pero a lo mejor pues no está conforme con las manifestaciones que se esperan de él y puede usar maquillaje, por ejemplo. Y no significa que sea homosexual, simplemente que no está conforme con la manifestación del género y puede hacer esto. O mujeres que, por ejemplo, utilizan un estilo de vestir pues más masculino, más andrógino. No significa que tengan una tendencia homosexual, sino que su expresión de sí mismo pues no son conformes con lo que se espera por parte de la sociedad. Por eso te digo que es un concepto muy cultural. Entonces, esto hablamos un poco de las personas no conformes. Dentro de aquí de la expresión de género también encontramos lo que son los drag queens, todo este momento travestismo, que esto realmente también hay que decir que no tiene nada que ver con la orientación sexual. Que una persona, un hombre heterosexual puede hacer un espectáculo de drag queen.
porque al final es como una manifestación más exagerada de una sobre todo femenina, ¿no? Y se hace con esto, con una intención más de arte, más de performance. Entonces, Sí. el drag queen es esto, ¿no? Hay que entender que una persona que haga drag queen o que haga travestismo no tiene por qué ser homosexual, Vale. sino que simplemente es una manifestación de como él quiere hacerlo. La homosexualidad entraría dentro de esa orientación sexual, que sería el siguiente bloque, ¿no? El siguiente bloque hablamos de orientación sexual. Dentro de lo que es el género, se nos han quedado algunas, como la expresión de género fluido, como la no binaria, pero bueno, que básicamente un poco es lo que te digo. Esto tenemos que dar una serie de pinceladas muy por encima porque el tema daba mucho. Esto Sí, daría para un mentero. totalmente. Aquí tendríamos para un mentero haciendo esto. Pero bueno, por lo menos que se vaya conociendo un poquito y vayamos despejando esas dudas que tenemos con respecto al tema de la sexualidad y la diversidad. La orientación sexual tiene que ver con cómo yo me siento atraído física, sexual, emocionalmente por otra persona. Si te das cuenta, la identidad sexual es cómo yo me siento a mí mismo, la manifestación externa es la expresión de género y la orientación es por quién yo me siento atraído. Es decir, que no tiene por qué ir alineado con los demás. La orientación sexual es independiente al género y al sexo. Por lo tanto, cuando hablamos de orientación sexual, antiguamente se había considerado que era como un punto dicotómico entre heterosexual en un punto, homosexual en otro, y el género intermedio, que era el bisexual, que estaba ahí como un poco en carrera, entre medio, el que atropellaba los coches como en una carretera. Pero realmente ahora ya se está hablando de que no hay realmente un punto dicotómico, sino que realmente nuestra orientación sexual es un continuo, en donde en un punto está lo que hay inclinaciones, lo que son estrictamente heterosexuales, en el otro punto serían inclinaciones estrictamente homosexuales, y desde un punto a otro hay una graduación, con lo cual, pues bueno, hay personas que pueden estar más cercana al polo, por ejemplo, heterosexual homosexual, pero tener prácticas que se consideran del otro punto, pero sin que eso comporte un etiquetado, ¿vale? Es decir, es como un gradiente. Ahí puedo estar en un punto intermedio de ese continuo, en el cual, pues bueno, yo a lo mejor hablamos de atracción física y práctica sexual, y otra cosa es hablar de romanticismo y afectividad, porque realmente... Son cosas diferentes. Claro, ¿por qué? Porque date cuenta que realmente cuando hablamos de orientación sexual, lo que define a una persona como homosexual es el deseo de tener una relación romántica, de una relación emocional con una persona de su sexo, no una práctica sexual. Una práctica sexual homosexual la puede tener una persona heterosexual. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí. Es decir, que lo que define realmente a una persona como homosexual es el querer compartir una relación estable emocional con una persona de su sexo. No la propia práctica sexual. Exacto, la práctica sexual pues se considera como una práctica sexual y ya está. Es decir, lo que pasa que bueno, se habla de práctica homosexual cuando es el mismo sexo o heterosexual cuando es el otro, pero una cosa es la práctica y otra cosa es realmente la orientación. Con lo cual, pues bueno, tenemos la orientación homosexual gay, que es la que normalmente se le da al hombre cuando quiere una relación emocional romántica estable con otro hombre, lesbianismo cuando es entre mujeres, bisexualidad cuando, pues bueno, no hay una preferencia en concreto hacia una u otra orientación. Hablamos de pansexualidad, que el concepto de pansexualidad sería realmente un poco como el amor en su forma más natural, que es cuando una persona se enamora de otra independientemente de su sexo y de su orientación. Estas personas, pues bueno, a lo mejor un día conocen a alguien y le da igual si es hetero, gay o lo que sea. Se enamora de la persona y no le importa nada más. Entonces este sería un poco realmente el concepto más puro de amor, ¿no? Pero bueno, la sociedad no lo contempla como algo así, entonces pues bueno, esto entra dentro ya de lo que es la orientación, y muchas veces hay que trabajarlo porque las personas pues vienen bastante afectadas con esto. Y hay un concepto que es el transorientado, que son personas que se identifican y además se aceptan a sí mismas como que sienten atracción sexual por gente trans. Ajá. ¿Vale? Entonces, si hay una atracción por una persona transgénero o transexual, eso se llama transorientado. Vale. Eso, orientación sexual. Esto es la orientación sexual. Y ahora ya aquí es donde yo me explota el cerebro, que es la atracción sexual. La atracción que sexual. Aquí es donde están las palabras que yo te aseguro que solo conocía una de todas las que va a decir ahora. Bueno, hay la muchas de más, asexual. Hay muchas más. Lo que pasa que, bueno, yo he puesto un poco las más habituales, pero que hay mucho más. Ya te digo que este tema da para mucho. Esto da, yo creo que para una temporada entera. Bueno, a ver, vamos a explicar esto porque además es la siguiente pantalla, compañeros, que yo creo que esto ya más o menos, yo iba a decir que lo tenemos superado, quizás no, pero la gente lo conoce, le suena, lo tiene ahí, ¿no? Pero esto de aquí ya
Te prometo que yo creo que hay muy poca gente que le pueda sonar lo de grisexual. Porque esto me suena a mí a como que me encanta el gris. Bueno, a lo mejor el concepto no te gusta tanto. A ver. Mira, la atracción sexual al final está muy relacionada con la orientación. No significa que yo por tener una orientación vaya a tener más o menos atracción, pero evidentemente todo está relacionado. Si te das cuenta, mi sexo biológico, mi género, mi orientación y mi atracción, pues todo es un conjunto. Es lo que te decía antes, que por eso hablamos de una psicosexualidad. ¿Por qué? Porque aquí entra en juego no solo el concepto que yo tengo de mí, cómo me veo, si me correspondo con mi sexo biológico, sino también lo que se espera de mí, si yo estoy conforme o no. Y entonces, pues bueno, me puedo manifestar de una manera más acorde o más combativa, porque a lo mejor yo no estoy conforme con el trato que se le da a una persona, o pues, si yo, por ejemplo, no me identifico con mi género y veo que no se me acepta, pues hay personas que a lo mejor interiorizan y se deprimen, y otra gente que no, otra gente saca la espada y es combativa. Es decir, que yo admiro a esa gente y de verdad ojalá todo el mundo fuéramos iguales. Pero la atracción sexual sí que evidentemente es como un triángulo, como yo he puesto ahí, en el cual tenemos que identificar como 3 puntos importantes. Si te fijas arriba está lo heterosexual, homosexual y bisexual, que tiene que ver con la orientación, que sería uno de los segmentos de este triángulo. Vale. Y ves que pone alosexual. Lo alosexual es lo que se viene considerando como la atracción sexual normativa. Es decir, tú tienes deseo sexual y buscas el contacto con otra persona. Eso se llama alosexual. Vale. Es decir, es lo que consideramos lo normal. Siento atracción por otra persona y busco contacto. Vale. En el otro punto del continuo de ese triángulo, si te das cuenta, está la sexual, que la sexual es una persona que no tiene interés en otros individuos, sino que no significa que esta persona no tenga sexo, no significa que no lo disfrute, que tenga fantasía, porque las tiene y las hace sus relaciones y las disfruta, pero no tiene interés en contactar con otras personas. No hay una interacción, no hay un deseo de contactar ni de estar con otras personas. Por eso se llama asexualidad. Es decir, si surge, surge, y si no, nada. Tiene que ser que le apetezca. Vale. Porque si no, no hay. Es decir, que ya te digo que pueden tener relaciones, pero no sienten el deseo ni la necesidad de buscarlo. Vale. Y el concepto del grisexual es un poco el que está en ese mismo continuo de la sexualidad, entre medio entre lo que es lo normativo, que sería lo alosexual, y la asexualidad. Es decir, una persona grisexual es una persona que tiene a lo mejor deseo, pero no es constante, sino que es en determinados momentos puntuales. Bueno, pero que eso es lo que le pasa a la asexual, ¿no? Bueno, pero es que es distinto. ¿Por qué? Porque el asexual es que no tiene interés. No tiene interés ninguno. Entonces, tiene que ser que a lo mejor le surja para que a lo mejor lo haga, pero que no tiene interés en conectar con otro. Pero el grisexual sí que tiene, lo que pasa es que está como disminuido. Es una interacción disminuida, y aparte también lo que pasa es que no tiene siempre la libido disponible, sino que a lo mejor es eso, es en momentos puntuales cuando le da el punto, vamos, básicamente. Vale. Dice, oh, ahora me ha dado, venga, pues dale. Pero si no, pues no. Está en el mismo punto de la sexualidad, lo que pasa que es en un gradiente distinto. Por eso se llama grisexual, porque no es lo asexual, sino que está como entre medio, como una zona gris, ahí donde... Entre el blanco y el negro. Exacto, ni chicha ni limonada. Entonces, si hoy me da el punto, pues bien, y si no, pues nada, pero tampoco es que yo lo necesite, y de vez en cuando me da el punto lo busco. ¿Y lo de Demi? Y lo de mi sexualidad, esto es un concepto en el que además es interesantísimo, porque es personas que solo sienten atracción sexual por otros si hay una conexión emocional profunda entre ellos. Es decir, tú imagínate, si yo fuera demisexual y yo una noche salgo de fiesta y una persona se me acerca, yo no voy a sentir atracción por esa persona, a no ser que mi relación emocional sea profunda, ¿no? Haya una conexión profunda emocional. Es decir, esto al final, pues ¿qué pasa? Que la demisexualidad se da entre personas que se conocen, que tienen tiempo, que tienen una relación más profunda, que no solo a lo mejor el de conocerte de un día para otro o ser colegas para salir un fin de semana, sino que necesitan que haya una conexión mucho más profunda a nivel personal para poder sentir atracción. Es decir, es que si no la sienten, o sea, si no sienten esa conexión, no sienten atracción. Entonces, ese es el concepto de la demisexualidad. Es bonito ese concepto. Es bonito, lo que pasa que, bueno, también es un poco putada, también te digo. Claro, ¿por qué? Porque si ahora tú no conoces a alguien con quien conecte emocionalmente, pues la verdad es que te queda 2 velas. Bueno, desde luego que hay un montón de conceptos que integrar en nuestra estructura mental para entender todo esto, y vamos a seguir hablando de ello. Nos hemos quedado sin tiempo, pero
la semana que viene te propongo, que es nuestra última semana antes de irnos de vacaciones, te propongo que te vengas para acá y vamos a continuar hablando de este tema. ¿Te parece bien? Y así cerramos junio, mes de la diversidad sexual, mes del orgullo, lo cerramos con este tema. ¿Qué te parece? A mí me parece estupendo, y además, pues mira, me gustaría acabar hoy, ¿no? Un poco pues diciendo que aprovechando un poco, como decía antes, ¿no? Esta pantalla que nos da la televisión, y aprovechando este mes de la diversidad, me gustaría decir que, independientemente, más allá de la construcción social, de la etiqueta, de los conceptos que tengamos, que todo el mundo, independientemente de esto, somos personas y que hay que respetar. Cada uno que viva su sexualidad como quiera, que cada uno haga con su vida lo que quiera. Vosotros disfrutad de vuestra vida sexual y dejad que los demás la hagan también. Y vamos a intentar superar un poco estos problemas, porque hay mucha gente muy afectada, incluso hay gente que se quita la vida por esto. Con lo cual, desde aquí me gustaría pediros a todo el mundo, pues bueno, que superemos un poco estas etiquetas y que disfrutemos cada uno de nuestra vida sexual independientemente de lo que seamos, porque así yo creo que todo el mundo seríamos mucho más felices. Así que disfrutadlo. Bueno, pues buen mensaje para acabar el programa de hoy. Antonio Guerrero, psicólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Más de Cerca. A ti, como siempre.